sentía muy bien. Así que Ya. no está en condiciones. El envío lo envié por correo. Igual mi Ya, mamá... le explico a Alonso. No se lo expliqué en el correo porque me imaginé que a lo mejor se podía conectar hoy día y ahora que aprovechando que está, su trabajo no lo voy a recibir hasta que su apoderado justifique ante mí y ante inspectoría.media@tremen por la ausencia de ese día. ¿Ya? Ya. Mientras no haya justificación, no le puedo recibir el trabajo. Lo que, si hubiese estado al principio, hubiese entendido porque ahí le expliqué a la Muriel que no debería haber esperado su trabajo. Y además su trabajo lo entregó fuera de horario, a las Sí. 21:27. ¿Ya? Entonces tampoco está dentro de los plazos. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Listo, chiquillos, voy a mostrarles el PowerPoint para empezar la clase. Acuérdense que estamos y vamos a iniciar la siguiente parte de la unidad que tiene que ver con, hoy no encuentro el PowerPoint, que tiene que ver con la tabla periódica, ¿ya? Vamos a conocer cómo se agruparon, etcétera. Así que vamos a ver un poquito de historia y vamos a conocer la tabla periódica. Si tienen el libro a la mano sería genial, ¿ya? Porque vamos a utilizar, como les dije, la tabla periódica y vamos a conocer los primeros pasos de la tabla, ¿ya? Profe, ¿sí? espérame tantito, déjeme buscar el cuaderno y el libro, please. Apúrese. Muestro. Profe, me está costando transformar la foto a PDF. ¿Por qué? Profe, ¿el Se libro me a olvidó. color o ¿Qué cosa? es el libro a color, cierto o no? Sí, el de texto, correcto. Ay. Voy a escoger esto. Ya voy a empezar a mostrar, chiquillos. Acá. Ya, ¿están viendo, cierto? Sí. Ya, perfecto. Vamos a verla para... Profe, ¿en qué página del libro está la tabla? Ahí sí que no sabría decirle, que yo tengo el otro libro, el del docente. Ya, chiquillos, tabla periódica y enlace químico es el siguiente tema que vamos a ver. Esta evaluación, si es que no me equivoco, está el 26 de mayo y es una prueba escrita que vamos a hacer a través del aula virtual, ¿ya? Y totalmente individual. Después de los dos trabajos en grupo, ahora vamos a hacerlo en forma individual, ¿ya? Acuérdense que lo que entregaron recién del diagrama atómico tiene 3 notas. Ya, igual que las notas, me parece que ahora le voy a colocar las notas full college. Ahí me va a faltar la autoevaluación y coevaluación, o del promedio de las dos, es la nota que me falta, pero está el de la célula y ya está. Si no está, la voy a colocar ahora, cuando termine la clase. Ya, chiquillos, entonces, tabla periódica. Ustedes conocen la tabla periódica porque trabajamos con ella recién, ¿ya? Y solamente les guié para buscar el elemento químico, cómo se ubicaba según Z, el número atómico. Pero ¿de dónde viene todo esto? Vamos a ver un poco de historia. Siempre, bueno, vamos a empezar antes de Cristo, ¿ya? Siempre hubo la necesidad de agrupar los elementos, ¿ya? Por ejemplo, en los primeros inicios habían elementos metales y no metales, ya que también los vamos a ver ahora. Elementos metálicos y no metálicos. Dentro de estos elementos metálicos y no metálicos existía una clasificación. Entonces, depende de la característica del elemento químico, la asociaban al metal y no metal. Pero habían elementos que tenían ambas características, que son los semimetales, los metaloides, ¿ya?
Entonces, eran muchas ese tipo de clasificación. Luego, ya acá, Johann Dobereiner, era una S, le puse una S, ya, formó las triadas. ¿Ya? Este es como el principio de la clasificación. Siempre ha habido la necesidad de clasificar. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes lo podemos clasificar entre ustedes, no sé, por lo que miden de 1,50 m a 1,60 m, lo que miden de 1,60 m a 1,70 m, ¿ya? O lo puedo clasificar quien tiene el pelo liso, el pelo crespo. O tez blanca, tez morena. ¿Ya? Pelo largo, pelo corto. Entonces siempre puedo generar una clasificación. Entonces este científico generó una clasificación que habían ciertos elementos que tenían como ciertas propiedades y la llamó triadas, clasificó los elementos de 3. ¿En qué consistía esta unión de 3 elementos? ¿Ya? Que tenían propiedades similares y el promedio del primero, ¿ya? Del que donde dice calcio, que este es un ejemplo, que es 40,08, más el bario, que es 137,30, daba similar al medio, que en este caso es el estroncio. Entonces, estableció varios elementos con esa característica, ¿ya? Pero así todo no era algo conforme o era fácil de ver respecto a todos los elementos descubiertos en esa época. Entonces, luego de las triadas de Dobereiner, pasamos a las octavas de Newlands, ¿ya? Newland era un químico inglés, observó que al ordenar su masa atómica, o sea, el número másico, que es la letra A, que es la suma de protones y neutrones, o sea, ordenó la masa del núcleo del átomo, se daban cuenta que llegar al número 7, el octavo elemento, se repetía con el primero. Entonces veamos este ejemplo. Tenemos el litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. El siguiente elemento era el sodio, y el sodio tiene similares características al litio. Y de nuevo agrupó magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro. El siguiente elemento que pertenecía a la octava era el potasio y tenía características similares al sodio y al litio. Lo mismo con el calcio, características similares al magnesio y al berilio. Pero a partir del 21 elemento, o sea, el que viene después del calcio, no tenía propiedades similares con el aluminio y el boro. Entonces quedaba como un vacío. ¿Por qué se llamaban las octavas de Newlands? Porque se asemejaba a la explicación del teclado de un piano o las notas musicales. Si se dan cuenta, do, re, mi, fa, sol, la, si, y después de 9 viene el do, pero ya es una escala mayor o una escala menor. Entonces, por eso se llamó la octava de Newlands. Entonces, lo que ustedes conocen hoy en día como tabla periódica no era nada más que la evolución, por decirlo así, o la historia que fueron tratando de clasificar estos elementos, ¿ya? Por eso le digo, siempre hubo como la necesidad de clasificar los elementos. Y así llegamos a la tabla periódica de Mendeleev. Este es Dmitri Mendeleev, es ruso, alrededor de 1890, así que nomás no me equivoco. Propuso una tabla periódica que se asemeja demasiado a la actual. Él ordenó, al igual que Newlands, por su número másico y observó una cierta periodicidad, que después vamos a explicar qué es lo que es periodicidad. Significa que los elementos, cada cierto elemento, tenían las mismas características, ¿ya? Entonces, esas mismas características lo iba ordenando. Incluso es tan fuerte su trabajo que hizo del ordenamiento de la tabla periódica, ¿ya? Que dejó vacíos espacios donde iban elementos que no habían sido descubiertos, ¿ya? Y predijo su número másico, su densidad, su punto de ebullición. Y cuando fueron descubiertos esos elementos, eran exactamente igual como lo predijo Mendeleev. Entonces, ahí se comprobó que la tabla periódica consistía en una ley periódica, que se llama después este término, una periodicidad, que si están ubicados en cierto grupo, tienen las mismas características, al igual que están en cierto periodo. Entonces, ahí hay una clasificación y existe una clasificación real de lo que es la tabla periódica, ¿ya? Entonces, hasta acá
siempre hubo la necesidad de clasificar estos elementos. Y gracias a Mendeleev, ¿ya?, se logró una clasificación siguiendo estas características, sobre todo cuando se dan cuenta que dejó el espacio para elementos no descubiertos, ¿ya?, y predijo su número másico, predijo la combinación con el cloro, predijo su punto de ebullición, y cuando se encontraron elementos nuevos, tenían las características que Mendeleev había descrito, ¿ya? Al mismo tiempo, en el mismo periodo, Julius Meyer, ¿ya?, también publicó algo similar, cada uno en su país de origen, eran diferentes países. Meyer me parece que era alemán, si es que no me equivoco, no me acuerdo, ¿ya? Y cada uno en su país de origen publicaron realmente algo similar, pero el que tomó relevancia en todo esto, y todavía no hay una explicación del por qué, fue lo de Mendeleev. Y así llegamos. Chicos, ¿están copiando o puedo pasar nomás de imagen? O por último, tomando Yo estoy apuntes. copiando. Ya, perfecto. Dejemos un Profe, yo ratito, revisé. chiquitito. Dejemos un ratito. Profe, Dígame. quería decirle dos cosas. Que ya envié el PDF ¿Ya? con las 9 fotos y también que a esto le sacamos pantallazo y lo enviamos a un grupo. Ah, perfecto. Muchas gracias. Así que los que estén en Corroborado, ese, profe. sí, así que los que estén en ese grupo tienen ventaja. Ah, ya. Muchas gracias. Qué buena idea. ¿Ya? Son 12 para que se vayan descargando la aplicación Discord. Ya, chiquillos. Ay. Continúo entonces. Igual es cortito lo doy porque me quiero dar énfasis a rayar la tabla periódica. Chiquillos, si no tienen a mano el libro o no encuentran, ¿alguien encontró ya la tabla periódica del libro? Que no sé en qué página está. Está en Profe, 166 y 167. Ya. ¿Le escucharon a la Carla? ¿Los demás? No se escuchó muy bien. Carla, ¿puedes repetir? 166. Ya. 166. Está al centro, en las dos páginas. 166 y 167. ¿A color o blanco y negro? Ah, ¿aparecen las dos? No, No, pero profe, está en el puro Ah, el libro, No. el de texto, A no el color. de actividades, el de colores. ya. No el de actividades. Ya, chiquillos. Entonces, el que no le puede sacar una tabla periódica muda. Y si no, yo ya mandé al grupo del curso. Ya, chiquillos. Entonces, esta es más o menos la que propuso Mendeleev. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, fíjense acá. El número romano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Y ordenó. Después se van a dar cuenta, por ejemplo, el hidrógeno, el litio, el sodio y el potasio, si están con el libro abierto, se van a dar cuenta que pertenecen a la misma columna. El berilio, magnesio y calcio también. Ya, el rubidio, el plata y el cadmio ya no, ya como que se salen de esa parte. Pero si se dan cuenta, también, aparte de tener números en las columnas romanos de la periódica de Mendeleev, también tiene esto que está en la fila con números arábigos, ya que los números que usamos nosotros. Y abajo aparecen otros, lantánido, cerio, el neodmio, etcétera, que son las tierras raras que se llaman. De ahí vamos a explicar todo eso, obviamente. Entonces, algo así era la tabla periódica de Mendeleev. ¿Cómo llegamos a la que hoy en día, que es la actual? Así. Espérenme un cachito, me falta. Profe, Dígame. ¿Por qué no? encontré un elemento llamado tulio. Sí, está abajo. Sí. Hay elementos que tienen historia muy entretenida, hay elementos que, bueno, la mayoría, o sea, los elementos que están en la tabla periódica están escritos en latín, ¿ya? Por ejemplo, que después obviamente lo vamos a ver, el cobre, ¿ya? ¿Cuál más? El cobre, por ejemplo, es Cu, porque la palabra es cuprum, por eso es Cu, ¿ya?
Cuando usan dos letras es porque ya hay una letra que está solita, que ya ha sido ocupada, y eso es por orden de antigüedad, ¿ya? Por ejemplo, como les comentaba, el cobre es cuprum, pero el carbono es primero, por eso el carbono es C. Así que esos son como datos que les puedo decir de todo esto. Ya, entonces al tiro les muestro, la estoy arreglando esa parte que se veía. Ya, ahora sí. Profe, Profe. y una pregunta. ¿Y con los colores? Eso lo vamos a explicar en la otra clase. Está hablando de los colores Profe. que se le asigna a la tabla periódica, ¿cierto? Profe, Sí. Dígame. Estoy escuchando, alguien dijo, profe. ¿me puede decir la página del libro, por favor? 166 y 167. Gracias. De nada. Ya, chiquillos. La periódica actual, que es la que están viendo ustedes en el libro, que la voy a mostrar un poquito más después, ¿ya? Se ordena con el número atómico, o sea, la cantidad de protones. Y Henry Moseley, que trabajó con Rutherford, se dio cuenta que ordenarlo así no había inconsistencia en la agrupación por número másico, porque hay elementos que tienen su mismo número másico, pero no cumple con cierta periodicidad que lo vamos a ver de ahí. Entonces se dio cuenta que si lo ordenaba por número atómico, era más congruente esta ley periódica, ¿ya? Era más fácil distinguir las propiedades de cada elemento según su agrupación. Entonces, él genera esta nueva tabla periódica y es la que se usa. Obviamente, a medida que han avanzado los años, se han agregado más información. Hay tablas periódicas muy básicas y hay tablas periódicas muy completas, ¿ya? Y eso depende netamente de la información que se ha ido descubriendo a medida que se ha investigado el átomo, ¿ya? Obviamente, en la que propuso Moseley, hay elementos que no habían sido descubiertos en su época, o elementos artificiales. De los 120, 122 elementos que aparecen en la tabla periódica, aproximadamente 83, 84 son naturales, o sea, están en la naturaleza, ya se encuentran en su forma natural. El resto son de manera artificial, o sea, creado por el ser humano. Entonces, ¿cómo vamos a conocer la tabla periódica? Y lo primero que vamos a conocer hoy es esto, que la tabla periódica se divide en grupos y periodos, ¿ya? Los grupos están conformados por 18 columnas y los periodos están conformados por 7 filas. Columnas, chiquillos, son las que están en forma vertical, así, columna vertical. Y periodos es que está en forma horizontal de la derecha. Y en las columnas, ¿ya? Ahora, la actual, la moderna, por decirlo así, tiene la enumeración del 1 al 18. Fíjense en su tabla periódica, arriba aparece 1, 2, 3, hasta llegar al 18, en orden. 1, 2, 3, 4, hasta llegar al 18, ¿ya? En números arábigos, que se llaman, que son esos números que nosotros ocupamos, los normales, ¿ya? Y antiguamente, y todavía se sigue usando, porque según las características que tenga cada átomo, vendría siendo el romano. Se clasifica del grupo A y grupo B. Ambos tienen 8 grupos, ¿ya? No sé si en la tabla periódica que tienen ustedes aparece el número romano. No, profe, la del No. libro de 1, 2, 3, así los números En normales. arábigo, sí. Entonces, es que quería ver si coincidía con el libro que tengo yo. Justamente, entonces nosotros vamos a anotar cuáles son los números romanos, ¿ya? Entonces, para que les quede claro, chiquillos, lo primero que vamos a ver es cómo se divide la tabla periódica. Entonces se divide en grupos, que son las columnas, forma vertical, ¿ya? Y los periodos que están en forma horizontal, ¿ya? Si se dan cuenta, la columna, o sea, las dos filas que salen de la tabla periódica, ya como que se alejan, carecen de grupo, no tienen grupo, solamente tienen periodos. Entonces, chiquillos, voy a dejar de mostrar y voy a abrir ya una tabla periódica muda que se llama. Ahí sí.
Ya, esto se llama tabla periódica muda porque, no, o sea, yo la voy a usar así, ustedes también, pero yo creo que a lo mejor la próxima clase, ya, o la subsiguiente, el próximo viernes, ahí voy a ver, voy a organizarme con los tiempos, que obviamente se utiliza ya para colorear, asignar, para que aprendan a conocer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conocer los grupos en números romanos. Entonces, ustedes en ese mismo libro van a anotar los grupos. Entonces, chiquillos, acá, que es el 1, lo va a hacer en chiquitito acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Carla, ¿te puedes Silénciense, silenciar, porfis? está con el gas. Ya, chicos, ahí tenemos 18. Ya tenemos 18 los grupos. Entonces los grupos son eso, las columnas que están obviamente en forma vertical. Y los periodos, que esos sí se representan con número arábigo y no ha cambiado. Aquí sería el periodo 1, el periodo 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, y este es el 6 y este es el 7. ¿Ya? Este se llama la tabla periódica corta porque le sacan estas dos filas que parten de acá. Si se dan cuenta, acá hay elementos, un elemento que se llama lantánido y el otro el actínido, que es La, el lantano, y el otro es AC, que es el actinio. Y justamente este es el periodo que se llama lantánidos y estos son los actínidos, que solamente tienen características de periódicas, o sea, de la fila. Entonces, estos son los... Voy a doblar la tabla. Ahí. Oh, apreté una tecla. Ah, ¿qué hice? A lo mejor lo escribo así de lado. Profe, Dígame. no entendí eso de los latínidos y los actinios. Lantánidos y actínidos. Esos son los periodos. Sí. ¿Tiene el libro abierto? Sí, está abierto. Ya, Yes. busque acá donde estoy marcando con el plumón que hay dos elementos, uno es el LA y el otro es el AC. Son dos elementos sin signo. Están marcados sin signo. Ah, no Ese mismo. aparece LA ni AC. No, aparecen así sin signo y están marcados así como en azul. Ya. Y sí, así como muestra la norma. Esos elementos que están ahí, que es el lantano, el LA y el AC, que es el actinio, ya. Desde ahí se saca esa parte de la tabla periódica, por decirlo así, y se coloca acá abajo que son estos, Profe, que los se llaman lactánidos, lantánidos y actínidos. ¿Ah? los lactánidos y los están más abajo, están en el 7 y 6. Acá, 6 y 7. Sí. Aquí está el A y el AC. Ujú. Me equivoqué en uno, ¿ya? LA y AC. Entonces se saca esta. Ya sé que están más arriba. Ya, se saca, después verifico la tabla. Se saca y se colocan acá. ¿Por qué? Porque los grupos, dije que cada grupo tenía características similares. Esto entre sí, en forma vertical, que son las columnas, los grupos en forma vertical, no tiene características similares con los que se asocia además. Entonces, por eso se saca de la tabla periódica y tienen otro tipo de características. Y sus orbitales son muy alejados, son elementos muy grandes. Entonces, como no cumple con las características, se saca de la tabla periódica en cuanto al grupo, porque se repite el periodo.
¿Ya? Ya entendí un poco más. Ahí. Ya, entonces, chiquillos, vamos a definir el grupo. El grupo 1 va a ser el 1A. Vayan anotando. El grupo 2 va a ser el 2A. El grupo 3, ¿qué creen ustedes? Teresa. Tercero A. 3A. ¿Eso le dijeron, cierto? Sí. Sí. No, 3B. no, tampoco. El 1B. 3A es este. Pero Ah, verdad, sí. Sí, tiene razón. Acá es el 4A. 5A. Pero, profe, entonces usted está mal. 6A. ¿qué está aquí esta profe? 7A. Y 8A. Profe, en el helio me aparece que el número atómico es 2. ¿Y Es qué el- tiene que ver con el grupo y periodo? Ah, entonces sí no está. ¿Ah? Vicente Solís. Vicente la una. ¿Quién tiene a alguien que dice Vicente Solís? Vicente Disculpe, Solís profe, a mi la hermana 1, está acá. escuche, Vicente Solís a las 2. Mi hermana está acá en clase, profe, disculpe. A la Pero 4. silénciese, pues. Ya, chiquillos, entonces, lo que estoy definiendo es el grupo. Ale, no le entendí lo que me dijo. ¿Qué tiene que ver el helio con el número atómico 2? No, perdón, profe, me equivoqué. Ah, ya. Entonces, el grupo A, si se dan cuenta, es lo que sale arriba. Es lo como que sobresale de la tabla periódica. ¿Ya? Y después nos vamos a dar cuenta cuando realicemos ejercicio que tiene obviamente su explicación el número romano, ¿ya? Y lo vamos a utilizar después cuando más adelante eso lo retomamos moviendo en tercero medio, cuarto medio, si es que eligen obviamente la asignatura de química, se van a dar cuenta que es muy útil saber eso, ¿ya? Entonces el grupo A es la parte de arriba, lo que sobresale de la tabla periódica. Empieza Profe. el orden. 1A, 2A al tiro, y después del 3A, 4A, etcétera, ¿ya? Hasta el 8. Dígame. No sé si mi idea, pero en la columna 17 y 18 dice lo mismo. V, Ah, dos verdad. palitos. Sí. Pero justo cuando me habló el Alan del... Ahí. Vamos a Perdón, escribirlo de profe. nuevo. Me distraje. Y después al Solís también. Ahí sí. Ahí sí. Muchas gracias, Fernanda. Entonces ya tenemos el grupo A. Ahora vamos al grupo B. Por ahí escuché 3B. Sí, acá empieza con el 3B. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Y esas tres columnas pertenecen a un mismo grupo que es el 8B. Ahí está el cobre. No, mentira. Acá donde voy a colocar recién ahora es el cobre. El 11 vendría siendo el 1B y el 12 vendría siendo el 2B. Y ahí está en números romanos la tabla periódica. Profe, no Entonces, entiendo lo anoten. de... Profe, no entiendo cómo en el 8, 9 y 10 puso 8B. Es que esos tres Ahí seguimos grupos, nomás. se agrupan en uno solo que se llama 8B, porque las características de los tres son exactamente similares. Ya. ¿Ya? Es el Como que hierro se con reagruparon. 8, 9, 10, obviamente se agrupan cuando pertenecen al número romano. Acuérdense que los grupos
Los clasificamos en números arábigos, que son los que escribí en rojito del 1 al 18, pero cuando agrupamos en números romanos, el 8, 9, 10 se unen en un grupo que se llama 8b, ¿ya? Se une el grupo, no que se unan toda la columna. Se respeta ese orden del 8b, ¿ya? Y eso es lo que vamos a conocer de la tabla periódica. ¿Ya? ¿Puedo seguir o están copiando todavía? Que vamos a hacer un pequeño juego. Profe, todavía no. Ya, gracias. ¿Y Los las que filas no estén en el tienen número ya lo romano? tienen. ¿Qué cosa? Las filas no tienen número romano, o sea, por ejemplo, Los no hay periodos no. más... ok. Ya los periodos no. Los periodos es solamente arábigos. Lo único que tienen romanos son las columnas. Ustedes me avisan, chiquillos, igual que a un minuto, lo que vamos a hacer es cortito, por si acaso. Es para más o menos que podemos jugar ahí con la tabla Relajarse. periódica. Relajarse y aprender. Un minijuego, un minijuego. Es divertido porque es lo más fácil y cuando ya cachan no se pregunta más. ¿Y no necesitamos a la profe o no? Sí, sí, sí lo necesitan. Sí, porque cuando sean más grandes, es que de verdad, cuando ustedes ahora no se dan cuenta, pero cuando están más grandes, ya cuando, bueno, más grandes ya falta poco para que tengan química netamente en primero medio, es súper fácil ubicar los elementos cuando se lo estoy pidiendo. Entonces ya teniendo la ubicación, saben hacia dónde me dirijo. Ya, chiquillos, no puedo atrasarme más. Entonces, voy a hacer algo. A ver si tengo acá. A ver, esta me sirve. Estoy buscando algo que me sirva y que sea. Ah, espérense que me bloqueé una página. Es súper cortito. Súper cortito, chiquillo. A ver, una que esté como colorida. Estoy buscando una tabla periódica que esté nítida. Ya, chiquillos, yo les voy a decir el grupo y el periodo, ¿ya? Y ustedes me van a decir qué elementos están ahí, ¿ya? ¿Qué está? Porque es uno. Oh, que se demora esto en cargar. Ya, queda poquito, queda poquito. Busque tabla periódica HD. La de Wiki. Se La te de pegó, Wikipedia es Karina. bien nítida. La que usa Wikipedia. Yo esa usé para el trabajo y se ve bien en los computadores. Alonso, ¿te veis? Ya, acá justo? tiene, que estaba buscando una que tuviese números romanos nítidos. Ya, ahí por lo menos yo los veo. Ya, chiquillos, les voy a compartir pantalla. Entonces yo les voy a enseñar el primero. Un minuto nomás, chiquillos, ténganme un poco de paciencia para terminar con esto. Ya, por ejemplo, les enseño el primero, yo les digo 1A, periodo 3. Entonces yo voy, digo 1A, periodo 3. ¿Qué elemento es? El Profe, no Na, veo Sodio. que es el sodio. Sodio. Ah, ¿no estoy compartiendo? Sí, sí, estoy compartiendo. ¿Quién me dijo que no veía? Sí, se ve. Ah, Sí se ve, profe, ahora profe. sí veo. Yo, profe, estoy ciego, mire. No ya, veo, no veo. listo. Ya, ahora, ¿qué elemento es que pertenece al grupo 7A, periodo 2? ¿Azufre? No, No. cloro. No el F. cloro, no. Flúor. 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 Bien, F habían dicho. Bien. Periodo 5, grupo 2B. Se ve, no se ve, es Adiós. el estronio, estroncio. Estronio, Plata. nada que ver. Por ahí lo escuché, Cadmio. ¿quién dijo? Cadmio. Estroncio. Ah, tú estás Cadmio. perdido. ¿Ya? 1B, periodo 4, es el último.
Periodo 4. Cobre. Cobre. Cobalto. ¿Ya? Uno. Cobre, Oh. según cobre. Ah, Entonces, la próxima clase vamos a iniciar con esto, ¿ya? Lo importante que obviamente, ojo, la próxima clase no le voy a colocar con números romanos. Le voy a colocar sin periodo de números romanos, porque como ustedes lo tienen anotado, lo buscan en su libro, ¿ya? Ahora, chiquillos, si les es más fácil, si tienen la posibilidad de comprar, si van al supermercado, comprarse una, o una librería, o imprimirla, es mucho más fácil tenerla en una hojita plastificada a lo mejor, que estar abriendo el libro a cada rato, ¿ya? Eso, chiquillos. Entonces, que tengan un buen fin de semana. Saludos a sus mamás por el Día de la Madre. Abrácenla, cómprenle algo. Y nos vemos el día lunes. Voy a acabar la grabación, se me había olvidado. Profe, Dígame. ¿cuándo